Y bueno, pues en primer lugar agradecer a todas las personas que se han conectado a la sesión de hoy de Masterclass de Agenda 2030 y Finanzas Sostenibles, la importancia del talento sostenible certificado en la economía española. Y bueno, pues destacar bueno, pues el carácter pionero y precursor de esta certificación ESG, que además cuenta con el respaldo de EFPA y que bueno, pues tiene vigencia europea, ¿no? Hoy me acompañan en el evento de Masterclass de presentación de esta acreditación dos personas que están dentro del claustro de profesores de esta primera edición y bueno, pues me llena de orgullo decir que hemos colaborado con las dos en la historia de la Fundación, que bueno, como encabeza esta transparencia, son 30 años de actividad. Y además de agradecer a Miriam y a María José que me acompañan en la tarde de hoy, quiero agradecer a todos y a cada uno de los que os habéis conectado para aprender todos juntos en esta masterclass. Destacar bueno, pues la vigencia de las finanzas sostenibles no solo en entidades financieras, sino también en pymes. Y como estaba destacando antes en la preparación de esta masterclass, precisamente el viernes que viene 9, a las 9 de la mañana en streaming, tendremos la presentación de un bono verde que ha emitido una pyme valenciana, además de la vigencia absoluta de la sostenibilidad por los fondos europeos Next Generation, que sabéis que los fondos europeos Next Generation, el 50% de estos fondos europeos son para temas de sostenibilidad. Con lo cual, como digo, bueno, pues la sostenibilidad está totalmente en auge y dentro de los asesores financieros, bueno, pues además de la certificación generalista, se han dado cuenta de que hacía falta una certificación específica de temas de sostenibilidad porque encima la regulación europea, como después destacaron las dos ponentes, no solo en la taxonomía, sino también en la etiqueta verde y en el reglamento recientemente aprobado en marzo de 2021, pues se ha mostrado, vamos, la obligación de incorporar temas de sostenibilidad en comercialización de fondos, incluso en productos de aseguradoras que también están dentro del programa de certificación. Y sin más, voy a presentar a la primera de nuestras ponentes de hoy, a Miriam Fernández, destacar que es analista ESG de Ibercaja, destacar que es licenciada en Derecho y en Business Administration por la Universidad de Zaragoza, es CFA UK Level 5, Certificate in ESG Investing en CFA UK y destacar también que es Charter Financial Analyst por Charter Holder del CFA Institute. Sin más, doy paso a Miriam, que va a comenzar hablando aquí brevemente de lo que va a ser su intervención dentro de la certificación, sobre todo enfocada a factores ESG y el impacto en el análisis y la valoración de activos. Muchísimas gracias, Miriam, por acompañarnos en la tarde de hoy y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar a intentar transmitir algo tan chulo como es la integración de los criterios ambiental, social y gobernanza dentro de lo que es la gestión de las inversiones, tanto desde el prisma de la selección de activos como de la gestión de riesgos. En primer lugar, os quería transmitir con esta gráfica, que es bastante actual, casi a día de hoy. Estos son los flujos que van a fondos ASG de renta variable global. Aquí tenemos desde el 2018 al 2021 y nos tendríamos que fijar en esa línea más oscura que tiene una trayectoria ascendente. En comparación se encontraría con la línea clarita pues toda la entrada de flujos a lo que es renta variable global sin distinción entre ASG o no ASG. Destacar el 2020, ¿no? Esa fuerte dicotomía entre entradas muy fuertes a fondos con criterios de sostenibilidad, a fondos ISR, y salidas por contra, si lo viéramos en datos mensuales, la diferencia sería mucho más grande. Estamos viendo que hubo entradas casi por 200 billones de dólares a fondos aplicando criterios ASG frente a nada de nada en neto para los fondos que no aplican a ESG. O sea, aquí los inversores se manifestaron en un año tan importante como el 2020 en dónde quiero estar y es en integrar esos riesgos para gestionar mejor mis inversiones. Sí que es cierto que en ese 2021
El gap se ha cerrado porque hemos visto estos dos últimos meses en concreto y ya desde noviembre con la rotación una fuerte entrada de flujos a renta variable indistintamente y por eso se produce esa recuperación tan pronta en 2021, pero es muy importante destacar en este gráfico que esa tendencia que estamos viendo en la línea más oscura pues no tiene altibajos y es una tendencia francamente muy positiva y además es estable y creciente. Podríamos decir que los fondos de renta variable global ASG en este comienzo de 2021, lo que llamamos de 2021, acaparan el 35% de todos los flujos que entran, con lo cual no está nada mal por una parte y por otra parte todo el potencial que resta y que le queda para llevar a cabo esa equiparación con los fondos que no aplican criterios ASG. Aquí me traigo a colación pues una de los aspectos que salen a la palestra, ¿no? Cuando hablamos de los performance, de esa diferencia de performance o de flujos, si se encuentra asociada a una determinada composición sectorial de las carteras. Es decir, y si lo hablamos desde un enfoque de integración de riesgos ASG cuantitativo, es decir, hablando de factores, pues si se encuentra, si el factor ASG, este es un interrogante sobre el cual todavía se está trabajando desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista inversor, si es un factor descorrelacionado, es decir, que no tiene que ver con el factor calidad o que no tiene que ver con el factor crecimiento. Bueno, ¿por qué? Pues porque se ve que los sectores que mejor se comportaron en 2020 pues fueron unos determinados sectores como fue el de tecnologías de la información que batió con creces al resto de mercados, un sector como podéis ver tanto en el gráfico de la izquierda como en el gráfico de la derecha, uno se refiere a Estados Unidos y el otro se refiere a Europa y está representando los sectores que contra el índice de ese mercado las carteras ASG sobreponderan o infraponderan. También muy actual estos datos y vemos cómo los sectores industrial, tecnologías de la información y también tenemos materiales, se encuentran muy representados en las carteras de los fondos globales de equity de ASG, con lo cual pues podemos ver cómo en este comienzo del 2021 podemos plantearnos la pregunta de si lo hace mal tecnología o lo hace mal el factor calidad o lo hace mal el factor crecimiento, si automáticamente lo va a hacer mal también o lo va a hacer peor que el comportamiento de mercado de los fondos ASG. Bueno, esto yo no traigo hoy, lo traigo a la palestra para pensar sobre ello, ¿no? Y para ver que el ASG no es algo aislado, sino que se encuentra totalmente impregnado en la composición sectorial de las carteras, en la diversificación de las carteras y en la gestión del binomio rentabilidad-riesgo. Lo dejo allí. El crecimiento de la ISR siempre citamos que está liderando en ese crecimiento Europa y por ello pues está claro que nos tenemos que remontar al porqué y el porqué yo me gusta citar pues porque aquí vamos por delante, ¿no? Si nos centramos en todo el tema de los códigos de implicación, que se llama stewardship, pues ellos nacen más bien en UK, ¿no? Considerándolo dentro de Europa. UK, estamos remontándonos al 2010 cuando aparecen los primeros códigos de implicación, todo esto que ahora se llama engagement, todo que ahora que se llama el stewardship, pues ya datan de códigos del 2010 que nacen pues después de esta crisis tan fuerte financiera del 2008-2009 con el Walker Review se produjo un pensamiento sobre qué hacer para llevar a cabo los inversores un mejor control de las inversiones que tenemos en cartera y que no se produzcan pues esos descalabros como se produjeron en esos momentos y controlar mejor los riesgos de balance, los riesgos de cuenta de pérdidas y ganancias, pero teniendo en cuenta los factores de sostenibilidad. Así nos remontamos en esos momentos también a la obligación de los planes de pensiones en UK, que van por delante de nosotros. Ya desde octubre del 2019 tienen esas obligaciones de reporte de integración de los criterios ASG y muy importante, yo creo que es precursor de toda esta regulación que ya se ha citado en la introducción, que es el artículo 173, ese es el Chapter 6, es el que aplica a la comunidad inversora, no solo a gestores de activos, sino también a aseguradoras, como ya se ha dicho, como muy bien se ha presentado en la introducción. Yo diría que ese artículo 173 de la Ley de Transición Climática de Francia, que ya nos remontamos al 2015, es como un precursor. Francia siempre ha ido por delante en esta integración de los factores y en ese reporte de la manera de integrar los factores y la regulación, la SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, cuyo nivel 1 ya ha entrado en vigor este pasado 10 de marzo, pues muchos de sus contenidos, muchos de sus requerimientos y en muchas ocasiones ese principio de
comply or explain, de cumplir o explicar, pues también se remonta, o el principio de la doble materialidad, que tendremos oportunidad de ver durante el curso y que es súper interesante, también se encuentra ya en la esencia, en el esqueleto de ese articulado de la ley francesa. Por eso en Europa vemos aquí en este gráfico de la izquierda que el porcentaje de los fondos que aplican criterios ASG, estamos hablando de activos bajo gestión, pues no de número de fondos, sino de activos bajo gestión, estamos viendo cómo representa más de un 10%, mientras que en Estados Unidos, puesto esta geografía por comparar, por ver cómo van por detrás, representa todavía solamente un 2,7%. Es decir, vemos esa trayectoria ascendente en Europa, eso se va a replicar y se está replicando en todos lados, en Japón, en emergentes y en todas las geografías, pues porque a la postre los factores ASG es tener en cuenta otros ingredientes en la coctelera, otros riesgos a tener en cuenta en la gestión de las inversiones y, por tanto, debe de estar dentro del deber fiduciario de los inversores y de su compromiso con temas tan importantes como los acuerdos de París y el control del incremento de la temperatura. De ahí Europa lidera. Aquí, haciendo uso pues, de este gráfico del último estudio de Spainsip, que todos tenemos en mente, pues vemos cómo, por supuesto, en España también va creciendo esta inversión sostenible. Sí, es cierto que yo creo que esta regulación, que hemos visto que el nivel 1 ya ha entrado en vigor y que iremos adoptando todas las gestoras de activos y también aseguradoras, etcétera, todos los grupos financieros, pues veremos cómo se produce ese 9% de interanual del 19 contra el 18, veremos cómo se incrementa con fuerza en los años próximos. Hemos citado mucho la regulación y parece que solo cumplimos cuando nos obligan. Yo creo que estamos resumiendo mucho ahora porque es una presentación y además pretendo que sea muy atractiva porque el tema es muy interesante, pero no solo es la regulación, sino verdaderamente creer en que vas a gestionar mejor cuando incluyes estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza y les prestas especial atención y los sitúas exactamente al mismo nivel de importancia que los criterios financieros por separado. Solo en ese momento veremos que la aplicación de estos criterios genera alfa, genera un extra de retorno sobre los índices de referencia. Por tanto, por un lado, regulación, por otro lado, incremento del binomio rentabilidad-riesgo, por otro lado, no solo es estos dos aspectos, ni solo regulación, sino que hay una demanda creciente por parte de los inversores y también de los inversores retail. Y lo puedo decir de primera mano, nosotros no somos ahora comercializadores para otras gestoras, nosotros vendemos a la masa retail y se ve un interés creciente, los flujos entran a los fondos de la gama de inversión socialmente responsable cuando se educa y cuando se explica que no es simplemente hacer el bien, sino que es introducir aspectos que tienen repercusión, veremos el concepto de la materialidad durante el curso, que tienen una repercusión financiera en las inversiones. Pero ¿qué queremos manifestar en este cuadro? Nos vamos a centrar en la parte central, donde vemos cómo hacen referencia a los millennials, a la generación X, que es la precedente a los millennials, también al género mujer, que también le presta, o sea, cuando se les preguntan si les interesaría que sus inversiones se gestionaran aplicando también atención a los criterios ASG, vemos cómo especialmente destacamos siempre a los millennials porque representan un 87%, son a favor de la inclusión de estos criterios. También la generación precedente y mucho más la generación Z, ¿no? La que ahora pues se encuentra como máximo pues teniendo esos 26 años, también tienen ese interés, pero como vemos aquí más a la derecha, vemos cómo pues la riqueza de los millennials se va a multiplicar por 5 de aquí a 2030, desde ese 4% actual y la riqueza de la generación X también se tiene que multiplicar debido a las herencias y al paso de una generación a otra, con lo cual sus criterios, sus pretensiones a la hora de guiar sus inversiones van a regir también los flujos de inversión y ya lo están haciendo. De hecho, también un aspecto muy importante, yo creo que ahora se produce una democratización de las inversiones aplicando los criterios ESG, dejando elegir al inversor si quiere, cuando se le pregunta si quiere que sus inversiones se gestionen bajo criterios de inversión socialmente responsable y explicándole la manera en la que se efectúa. ¿Cuáles son los factores que integran esos riesgos y esas oportunidades ASG para la integración en las carteras de inversión? Pues son estos tres grandes bloques. En primer lugar tendríamos la A, en naranja tendríamos la S y por último lugar a la derecha tendríamos la G.
ya podemos imaginarnos cuáles van a ser los más importantes, aunque sabemos que tenemos que aplicar el concepto de materialidad. No cualquier factor va a ser importante a la hora de tener un impacto en el performance financiero, sino que solo serán importantes aquellos que tengan una materialidad financiera, tal y como define la propia regulación europea. Y entre ellos pues encontramos, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero. Estudiaremos todos los conceptos del nivel 1, nivel 2, nivel 3 o incluso Scope 4, que ya tiene que ver con de cómo contribuyen, no solo cómo están perjudicando las empresas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero por su propia actividad de negocio, por el consumo de electricidad, sino también por toda la cadena de suministro y después por el uso final del producto. Y también se empieza a hablar cada vez más, y también lo quieren poner en valor las propias compañías, como vemos nosotros desde Ibercaja Gestión efectuando ese diálogo activo con las compañías y esa formación también para nosotros para saber en qué consiste el Scope 4, pues ya tienen mucho interés en saber cómo pueden contribuir con esas emisiones Scope 4 para, con sus inversiones en CAPEX, lograr unos productos que sean más eficientes y que, por tanto, ayudan a contribuir a la reducción de las emisiones una vez que el producto ya se encuentra fuera de su ámbito de decisión por parte de las empresas. Eso por parte de las emisiones de otras partículas tóxicas. El consumo de agua también muy importante en sectores que podemos pensar en el sector industrial, en el consumo de generación eléctrica. Es decir, el consumo de agua en muchos sectores es un input muy importante. La gestión de residuos, la biodiversidad en un año tan importante como el actual, con el COP26, el aprovisionamiento de las materias primas, todos estos aspectos. En el campo de la S, la gestión del capital humano, no solo cumplir con la regulación, con la existencia de convenios colectivos, sino esa motivación, esa incentivación del capital humano, de ese activo intangible que es tan valioso y que tiene tanto peso en muchos sectores. La seguridad y salud en el trabajo. De nuevo, aquí vemos la gestión de la cadena de suministro. Va a aparecer en muchas ocasiones porque las empresas, este año sí que está oyendo mucho ese trabajo, ese esfuerzo de las empresas, los propios emisores, para poder tener una trazabilidad mayor de sus cadenas de suministro, de sus proveedores de nivel 1, incluso de sus proveedores de nivel 2 y 3, pues porque ello tiene mucha repercusión para poder reducir su huella de carbono también y para poder controlar que no hay incumplimientos, que no hay quebrantos de derechos humanos. Muchos otros aspectos. No me voy a entretener. En la G, pues ya sabemos cuáles son los aspectos más importantes que se pueden centrar en los dos primeros, la estructura del Consejo de Administración y la estructura accionarial, que en definitiva impactará en ese ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas minoritarios que podemos ser nosotros mismos cuando invertimos para nuestras carteras de inversión para nuestros clientes. ¿Cuáles nosotros consideramos más importantes? Pues no tengo una respuesta de cuáles son más importantes. Yo creo, por supuesto, existe el consenso de que la G lo impregna todo, esa gobernanza impregna todo, impregna la S, impregna a la E. ¿Y en qué podemos decir que actualmente pues, prestamos más atención? Yo creo que la G ya se encuentra más manida en el sentido de que existe más regulación, existen más códigos, la propia entrada de la regulación. Se me ha ido la presentación de la ponencia, pero bueno, de pantalla. La propia entrada en vigor de la regulación pues nos va a permitir avanzar en todos estos aspectos de implicación y de gobernanza y, por tanto, avanzar no solo en la integración, sino también en la implicación y en el ejercicio del derecho de voto. Pero sí que es cierto, y con ello acabo, que quizás nos podemos ir ya hacia la S, pues que 2020 fue sin duda esa situación, ¿no?, que catapultó el cambiar, no quitar la atención a la A, porque la A verdaderamente tiene el foco de todas las miradas, ya lo tenía en la regulación francesa, lo tiene en la actualidad, pues porque quizás es más fácil de medir la emisión de determinadas partículas o de intentar llevar a cabo inversiones para reducir la contaminación. Pero bueno, la S está ganando mucha importancia, lo vemos en este gráfico con la parte amarilla, que son las emisiones de bonos sociales, con ese fuerte incremento que se produjo en el 2020 y volviendo a la diapositiva interior, ese pilar de la S destacaría muy importante estudiar los criterios que tienen que ver con la S y hacer engagement, hacer ese diálogo activo con las compañías preguntando por esa gestión del capital humano que en definitiva impacta en la productividad de la empresa y su rentabilidad, la diversidad en todos los ámbitos,
diversidad de género es fundamental, pero la diversidad en cuanto al conocimiento de los miembros de los equipos de toma de decisiones y, como ya he dicho en varias ocasiones, la trazabilidad de las cadenas de suministro. Y aquí acabaría un poco la introducción que quería traeros hoy. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues la verdad es que no se puede decir más con menos. Realmente ha sido una presentación con un esfuerzo de concisión en la que se han tocado bastantes aspectos importantes de tu módulo del programa. Sí que es verdad que para profundizar está el programa, que son 3 fines de semana, y realmente en menos de un mes se consigue tener un visionado global de la importancia de las finanzas sostenibles y de la Agenda 2030. Si tuvierais alguna pregunta para Miriam, por favor, trasladarla desde el chat, aparte de las que ya nos habéis hecho llegar. Y sí que vamos a haceros llegar, si las dos ponentes me autorizan, la presentación y el grabado de la sesión de hoy, porque hay muchos conceptos y realmente no todos los que os habéis conectado hoy estáis familiarizados con todo este vocabulario o taxonomía, como lo llama la Unión Europea, de la sostenibilidad. Vamos a continuar con la masterclass de hoy. Y para ello tenemos a María José Galvez, decir, bueno, pues que no solo ha sido la responsable de sostenibilidad y de RSC del grupo Bankia, que sabéis que se le dio la bienvenida en varios índices internacionales de sostenibilidad con todo lo que ello conlleva por su cumplimiento, y que en esta carrera de largo plazo, que en el caso de María José ha sido vertiginosa, destacar que en su formación académica es licenciada en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 13 años de experiencia en estos ámbitos. Cuando yo creo que nadie hablaba de sostenibilidad, María José ya dominaba la taxonomía antes de que nos la contara la Unión Europea. Y bueno, pues destacar que es vicepresidenta de SpainShift, que SpainShift es la red por antonomasia de estos temas en España. Y bueno, pues yo voy a abusar un poco de su confianza y decirle que en este periodo que tenemos de tiempo de la masterclass, además de contarnos los enfoques y estrategias en la inversión sostenible de una forma pues muy resumidita, porque su módulo ocupa mucho más tiempo de lo que disponemos hoy, que sí que nos cuente un poco esa reflexión de la evolución de SpainShift, que es una historia de éxito. Y bueno, pues si hay redes similares en el resto de países europeos, porque realmente SpainShift no solo ha sido un networking obligado, está la semana ISR que instaurasteis en España y que todos estábamos volcados en esa semana de lunes a viernes con la sostenibilidad, pero que el resto del año habéis también empujado el tema de esa sostenibilidad en la economía española, sino que además habéis hecho un montón de informes, alguno de ellos citado por Miriam en la intervención anterior, o sea que habéis tenido también capacidad de generar I+D y incluso de asesorar a la Unión Europea cuando luego, bueno, pues se ha hecho regulación. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por participar en la certificación. Muchas gracias a vosotros, Isabel. Es un placer poder estar aquí. Gracias por la presentación. La verdad es que SpainShift es el Foro Español de Inversión Sostenible. Hay otros SIF a nivel internacional, pero este es el de referencia en España y hemos tenido una evolución a lo largo de estos años tremenda. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos muchos grupos de interés en el mismo foro, pues hay desde gestoras de fondos como está Ibercaja, hay universidades, sobre todo también está la parte de organismos, bueno, pues vinculados con los temas laborales, como puede ser un comisiones obreras y demás, que están muy activos en la parte, por ejemplo, de los fondos de empleo. Y la verdad es que al ser una organización multi-stakeholder y pionera en estos temas, hemos desarrollado a lo largo de estos años muchísima literatura en torno al tema de la inversión sostenible
y seguimos desde luego avanzando en estos temas. Hay unos informes que yo recomiendo, que ha hecho referencia también mi compañera Miriam, y que yo creo son bueno, bastante reveladores de cómo va evolucionando la ISR en España y en Europa a lo largo de estos años, y también hay mucha literatura en la página web de Spainsif que podréis ver tanto a nivel divulgativo de qué es la ISR como un poco también cómo está el mercado en Europa y a nivel internacional. Está claro que Spainsif va evolucionando y apuesta por estos temas, y bueno, si también necesitáis cualquier cosa, pues estamos abiertos a cualquier pregunta y a cualquier cosa que podáis necesitar. Sin más, empiezo porque sé que no tenemos mucho tiempo, Isabel, con la intervención. Es una pildorita también. La verdad es que ha sido tremendo el esfuerzo que ha hecho Miriam para poner tanto contenido en tan poco, ¿no? Y bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que son los enfoques y las estrategias en la inversión sostenible. No quería dejar de un lado de cómo surgen estos temas de la inversión sostenible, porque todos podemos pensar que es un tema nuevo, que es un tema de tendencia y nada que ver, ¿no? Esto es un tema ya que empezó en el siglo XVII y que fueron unas prácticas que, bueno, se fueron dando por metodistas y confesiones religiosas que ya se regían por unas directrices muy claras y tenían muy puesto el foco donde querían que su dinero fuera dirigido y donde no, ¿no? Tenían unos criterios para invertir. Esto toma fuerza, como no, con el tema de la guerra, con la guerra de Vietnam, donde muchos inversores de repente vieron que tenían que cuestionar dónde iban invertidos sus ahorros, y desde luego en el 68 pues hubo ya varios activistas opuestos al conflicto bélico en esa época que ya crearon un fondo determinado, y ahí donde pusieron el foco fue, fíjate, ya en aquel momento en dónde va mi dinero, no quiero que vaya invertido a todo el sector armamentístico, a todas estas armas de gas napalm, ¿no? Que están destruyendo muchísima población en su momento en Vietnam, y ahí fue quizás el primer foco donde empezó los temas de ISR de una forma más divulgativa y a nivel más internacional, donde todos pudimos estar, bueno, o todos pudieron estar presentes, ¿no? En cuanto a productos concretos de inversión, tampoco hace tanto que hay un producto de inversión sostenible, ¿no? Pero en el año 28 ya había uno que era el fondo Pioneer, que también viene derivado, si nos fijamos, vienen todos derivados de un poco el ideario, ¿no? Los idearios éticos de algunas comunidades eclesiásticas y demás. Y en el 65 ya hubo un fondo también, el primer fondo sueco en España, pero fue en el año 80 donde Reino Unido ya se puso un poco más a ver estos temas, ¿no? Todo viene desde un punto de vista en su momento de ideario ético, vinculado a temas morales, vinculado mucho más a los temas de exclusión, ¿no? Cuando veamos las estrategias de inversión, hay una que es muy fuerte, que ha sido muy potente, quizás porque luego cuando la veamos más en detalle ha sido la más fácil, que es excluir determinados sectores, ¿no? Si seguimos adelante, podemos ver como al final la ISR, cuando ya vamos avanzando en estos temas, pues bueno, es un generador de confianza, ¿no? Es un generador de confianza porque se ha tendido más a la inversión sostenible cuando hemos visto algunos comportamientos de algunas empresas que no eran muy lícitos o que no nos parecían que estuvieran muy bien, porque ha habido muchos escándalos bursátiles y crisis financieras que han llevado a la quiebra de confianza de algunas compañías, pero no solo a la quiebra de confianza, sino a la quiebra de las propias compañías. Es decir, antes nadie se cuestionaba si una empresa tenía una buena performance económica que pueda quebrar. Hoy hemos visto que, a pesar de una empresa tener una buena performance económica, puede quebrar por un problema de gobierno corporativo o de una crisis ambiental, ¿no? Luego yo creo que es muy importante ver que estos temas es una nueva estrategia empresarial de diferenciación para captar nuevo capital, ¿no? El tema de la competitividad es fundamental y yo creo que la inversión sostenible ahí tiene mucho que ver, ¿no? Y luego ha habido una evolución a lo largo de estos años de cómo se han valorado los intangibles. Antes parece que solo hacíamos caso a los tangibles, ¿no? El 80% de la evolución en bolsa de muchas compañías era el valor tangible, sin embargo ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y vemos que es al revés, ¿no? Que el 80% de los intangibles es lo que determina las performances de la mayoría de las empresas.
Otro punto muy importante es que la inversión sostenible pone el foco en la gestión de los riesgos extrafinancieros, que son la gestión de los riesgos ASG, ¿no? Que estaba diciendo Miriam, ambientales, sociales, de gobierno corporativo, también reputacionales, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta que la gestión de los riesgos es súper importante y también todo lo que es las nuevas oportunidades que nos dan las cuestiones ASG, ¿no? Y luego hay una parte fundamental que es todo el tema de las exigencias legales y voluntarias. Cada vez van más surgiendo cuestiones mainstream, ¿no? Todas las taxonomías que estamos viendo en la Unión Europea, tanto ambientales como ahora veremos también que la Unión Europea está poniendo el foco en la parte social, porque si algo nos ha enseñado, por ejemplo, esta pandemia ha sido cómo cómo estamos en unos entornos totalmente cambiables, totalmente vulnerables, totalmente inestables. Y fijaros, antes teníamos muy puesto el foco en la parte de lo ambiental, del cambio climático, parecía que la parte social estaba superada y ahora de repente vamos a ver cómo va evolucionando mucho más esa S porque el entorno lo requiere, ¿no? Y lo que está pasando lo requiere. Si entramos en las estrategias de inversión, todo el mundo quiere saber dónde va su dinero, las carteras se componen de diversos criterios y bueno, hay distintas estrategias de inversión, ¿no? Un inversor cuando se acerca a la hora de invertir su capital, pues bueno, puede tener una estrategia de influencia y aquí oiremos dos palabras que digo yo que merece la pena entrar en ellos y uno es el tema del engagement, que hablamos todo el mundo que nos dedicamos a los temas de inversión sostenible y del voting. Y eso quiere decir que tú puedes ejercer una influencia para que al final las empresas tengan un mayor desempeño tanto ambiental, social como de buen gobierno, ¿no? Ese engagement es incluso de la propia empresa, ¿no? Cuando tú como empresa tienes una serie de carteras en tu universo inversor, tú puedes hacer y ejercer de detractor para que ellos incorporen de una forma más real los criterios ASG, ¿no? O ejercer la influencia desde el punto de vista del voting es porque cada vez se ha insistido más por parte de los analistas ASG que había que ejercer presión a través de las juntas generales de accionistas, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en grupos de presión y en temáticas muy concretas, ¿no? Hay grupos de presión que en las juntas de accionistas pues de repente te piden explicaciones pues porque de repente qué operación has hecho en un sector como puede ser el alcohol, qué no has hecho en un sector como puede ser el armamentístico, es decir, con su voto pueden de alguna forma condicionar a la empresa. Luego están las estrategias de integración, es decir, las estrategias de integración son una confluencia de todas las estrategias que tenemos de inversión. Y ninguna estrategia es excluyente. Nosotros podemos utilizar varias estrategias de inversión y en realidad eso es lo que se está haciendo en el mundo real, ¿no? En cuanto al enfoque de selección de compañías, tú puedes tener una aproximación de lo que se llama positiva y una aproximación de lo que se llama negativa. La aproximación positiva, ¿qué es? Es decir, yo en mi universo inversor voy a coger aquellas empresas que sean las mejores del mercado desde el punto de vista de inversión sostenible. Y eso quiere decir, por ejemplo, puedo dirigirme a los índices de sostenibilidad más relevantes del mundo, como es un Dow Jones Sustainability Index o como es un MSCI Sustainability y decir, vamos a ver, yo voy a invertir solo en aquellas empresas que estén en estos determinados índices, porque sé que el hecho de estar en este escaparate las hace ser más, bueno, pues son las que son más sostenibles, ¿no? Porque ya hay un analista detrás que ha hecho un análisis de esa performance, ¿no? Y luego puedo tener también una aproximación positiva al tema de la inversión temática. Y en inversión temática aquí estamos viendo como tenemos toda la inversión en temas ambientales verdes, pero también la inversión azul, con todo el tema y la problemática que tenemos respecto al tema del agua, o toda la parte social, ¿no? De temas de diversidad, de temas de microcréditos, de fomento del empleo en algunos determinados países y demás.
Y luego tenemos la aproximación negativa, que esa es la que tradicionalmente, básicamente, y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las exclusiones, es la que se ha dado, porque era mucho más fácil decir, a ver, yo no invierto en empresas que tengan que ver con armamento, con alcohol, con juego, con tabaco, ¿no? Pero luego hay otra aproximación negativa que tiene mucho que ver también con lo que se llama el screening basado en normas, es decir, yo no voy a invertir en aquellas empresas que no cumplan con el tratado de la OIT que tiene que ver con temas laborales o no voy a invertir en aquellas empresas que mínimamente no cumplan el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Bueno, pues ahí también hay un mundo tremendo detrás de ese screening basado en normas, ¿no? Y luego hay un enfoque muy novedoso que yo diría que hasta se está aún desarrollando y sigue desarrollándose porque tiene una complejidad importante, que es el enfoque de impacto, ¿no? Es decir, es aquella inversión que pretende la rentabilidad, por supuesto, todas las inversiones pretenden esa rentabilidad-riesgo, pues sobre todo que sean sostenibles, quiere decir que también sean rentables, pero también pretende hacer un impacto o que genere un impacto positivo en la parte social o en la parte ambiental y que haya un retorno, ¿no? Y ahí es verdad que se están desarrollando muchísimas metodologías porque, bueno, la parte importante del impacto es que seas capaz de tener un informe con unos indicadores reales que te den esa medición. Yo siempre digo que lo que no se puede medir no se ve y detrás de todas las cuestiones ASG tiene que ser todo, absolutamente todo medible, porque lo que no se mide tampoco se puede mejorar, ¿no? Si nos vamos a ver la gráfica de cómo ha evolucionado, y Miriam ha utilizado también el informe de Spaceship y yo también voy a utilizar el informe de Spaceship reciente de este año que salió y es del año 2020, si nos fijamos, ¿cuáles han sido las estrategias mayormente utilizadas? Pues ahora, afortunadamente, ya en el año 2002, obviamente la de las exclusiones ha sido una evolución brutal, pero la de integración ASG también. Y eso es fruto también de la madurez que hemos tenido a lo largo de estos años para integrar las estrategias ASG en nuestras carteras, ¿no? Es mucho, si vemos, va evolucionando también la de las inversiones de impacto, afortunadamente, y la del engagement y la del voting, ¿no? Pero es verdad que si vemos casi la integración ASG también ha evolucionado muchísimo y es muy positiva porque eso quiere decir que ya no solo se utiliza el tema de las exclusiones, sino que se puede utilizar otro tipo de estrategias ASG, ¿no? Si entramos en temáticas de la estrategia de exclusión que hablábamos antes, bueno, pues aquí vemos que además del los tradicionales técnicos, o sea, temas como lo que puede ser el alcohol, las armas y demás, el juego, pues aquí tenemos todo el tema de los transgénicos, de los derechos humanos, de la legislación, de los combustibles fósiles, que detrás de los combustibles fósiles aquí hay un mundo tremendo respecto al tema ambiental, ¿no? Y que yo creo que este es un punto súper importante a tener en cuenta tanto a nivel de gestoras de fondos como a nivel de los propios bancos y a nivel un poco de acompañar esa transición en una economía baja en carbono que se nos está pidiendo desde el Plan de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, ¿no? Y luego, bueno, aquí tenemos también lo que es la evolución de las estrategias ASG durante los últimos 10 años. Si vemos todo lo que ha evolucionado, está claro que las de engagement y voting han ido evolucionando especialmente, pero las que aquí tenemos más en boga son las exclusiones, pero ya me olvidaría un poco de las exclusiones para ver cómo otras estrategias ya están tomando más en consideración los temas de integración, los temas de inversión de impacto, que a mí me parece súper importante, que al final tenemos que darnos cuenta que el consumidor, el inversor y el analista también y el accionista va evolucionando y cada vez está más concienciado que si con su dinero, además de poder tener una rentabilidad, genera una mejora en el entorno, pues muchísimo mejor, ¿no? Por no extenderme mucho más, porque la verdad es que el módulo es apasionante y el tema es apasionante, yo diría que al final la conclusión de la inversión sostenible es que es una palanca para restaurar confianza, que favorece, por supuesto, la transparencia de los mercados financieros.
toda la regulación, la normativa que está saliendo, veremos que es una normativa que va enfocada a la protección del partícipe, del accionista y del inversor, para que tenga también una información transparente, veraz y que pueda tomar decisiones con una foto amplia de lo que es la empresa en la que está invirtiendo. Vamos a ver que es un tema del largo plazo, no del corto plazo, porque del largo plazo depende de la sostenibilidad de la organización y sobre todo de la gestión de los riesgos ESG y de las oportunidades también, ¿no? Y bueno, ahora Isabel, sí, estoy abierta a cualquier pregunta. He ido muy rápido, pero tenemos poco tiempo y bueno, también por dejar un poco paso a las preguntas, ¿no? Pues muchas gracias, Maijo. Me ha quedado todo muy claro. Lo que quedaría a lo mejor es que nos cuentes un poco desde tu atalaya de SpainShift, cómo fueron los comienzos de SpainShift, que como digo es una historia de éxito, y bueno, cómo ves el tema ahora mismo de esa socialización de esa filosofía de la ESG. Pues mira, los comienzos de SpainShift, como todos los comienzos son duros, pero yo creo que al final no hemos corrido especialmente, yo creo que hemos sabido ir un poco, porque a veces lo que te pasa es que hay temas que las entidades, las organizaciones y demás no están maduros para ese tipo de temas, ¿no? Y yo te diría que hemos ido haciendo un poco al nivel que crecían las empresas en estos temas. Hemos sido capaces de generar literatura, de generar la información necesaria para las compañías que estaban. La riqueza de SpainShift es que no es que solo tenga empresas, gestoras de fondos españolas, sino que también tiene gestoras de fondos y empresas y aseguradoras internacionales y sobre todo europeas, lo que nos ha permitido pues ver esas dobles velocidades en algunas compañías. Hay que tener en cuenta que también tenemos por ahí alguna gestora o alguna gestora de fondos francesa, por ejemplo. Ya sabéis que desde el punto de vista francés, pues bueno, ha habido muchísimo más evolución en estos temas porque, bueno, ha habido más tradición y luego desde un punto de vista regulatorio pues se ha dado mucho más, con lo cual yo diría que hemos sido pioneros en este tema, que lo seguimos siendo y lo que queremos seguir avanzando es investigar cómo todo esto se puede democratizar y se puede de alguna forma contar de una forma sencilla y que todo el mundo lo tome como un referente ya y como un camino ya indiscutible a la hora de invertir. Yo creo que estamos tendiendo a que la mayoría de inversiones ya sean sostenibles, que ninguna gestora ni ningún banco pueda cuestionarse el no tener una estrategia de inversión sostenible, ¿no? Y lo estamos viendo, ya digo, en gestoras que tenemos a nivel europeo que ya prácticamente toda su inversión es sostenible en un 90% de los casos, ¿no? Con lo cual yo creo que los comienzos estábamos en un terreno en el que nadie estaba hablando de esto y de repente ahora de nadie estar hablando y ser un poco evangelizadores de estos temas a ya ver cada vez más literatura, se nos tiene en cuenta a nivel de los Eurosif, se nos tiene en cuenta también a nivel, bueno, pues gubernamental, cuando se habla de temas de inversión sostenible y desde luego no solo creemos que este es el futuro, porque además tenemos los diferentes stakeholders, sino que además luego vamos evolucionando con estrategias distintas como puede ser todo el tema de la medición de impacto. Sí, precisamente de ese tema de la medición de impacto ya lo apuntaba Miriam al principio y lo has vuelto a enfatizar. 2020 ha sido un punto de inflexión. En 2020 las finanzas de impacto y la S, que era una de las grandes olvidadas, realmente han tenido mucho desarrollo, pero preocupa lo que dices, la medición, es decir, hasta qué punto se puede medir, que eso lo veremos durante el curso, y luego, bueno, pues se ha hablado incluso de ese matrimonio de conveniencia entre la filosofía del capital riesgo y la medición de impacto. A ver, cada vez más hay más gestoras que se dedican a la inversión de impacto y cada vez se están especializando muchísimo más. Hay que tener en cuenta una cosa, que detrás de la inversión de impacto tiene que haber informes especializados
que de alguna forma demuestren que esa inversión de impacto va, que esos fondos van a los proyectos que van y que haya indicadores que de alguna forma se demuestren. Hay muchas metodologías ya para el tema de la medición de impacto, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener indicadores homogeneizados. Aquí hay un problema, que es que aún no hay una metodología única para todos, ni tampoco hay una armonización de los indicadores que debemos ver, ¿no? Ya hay muchísimas cátedras, por ejemplo, yo estoy en el comité de expertos de la cátedra de impacto social de ICAD, en el que estamos viendo qué metodología puede ser la más conveniente o la que pensamos que puede ser de forma que puede beneficiar o puede ir mejor para todos, pero la verdad es que aquí está el tema de la medición. Y una cosa más, lo ideal sería que fuéramos capaces, que con esa inversión de impacto fuéramos capaces de medir qué hemos conseguido o qué hemos podido cambiar, ¿no? Cuando tú haces una inversión es como, vale, muy bien, yo he hecho esta inversión, pero ¿qué he sido capaz de generar en el entorno donde he hecho la inversión? Gracias a mí o gracias al dinero que he puesto aquí, ¿cómo ha cambiado este entorno, ¿no? He generado más empleo, he logrado que las familias que no tenían empleo no solo tengan empleo, sino que además consigan un estatus económico determinado, y eso no es fácil, ¿no? Pero yo creo que eso está evolucionando a unos ritmos vertiginosos también. Muy bien, pues muchas gracias por la contestación a todas las preguntas que hemos hecho, por las dos brillantes presentaciones. Vamos a terminar presentando lo que es el Programa Superior Certificado en Asesoramiento en Finanzas Sostenibles. Recordar lo que hemos dicho al principio, que es un programa condensado en menos de un mes, 3 fines de semana, que van a ser fines de semana sostenibles. Tenemos el precedente natural en la Fundación, que fue un MOOC, un curso de finanzas sostenibles que lanzamos en julio pasado para la comunidad universitaria académica valenciana, que tuvo gran éxito, que este año lo repetiremos también en julio, y que, bueno, pues realmente era un primer escalón. Este es un segundo escalón más especializado, y destacar que hay un examen que ofrece la certificación, que el examen es en torno de 25 preguntas y que hace falta bueno, pues superar el 80% de las preguntas del examen para disponer de la certificación ESG. Realmente, bueno, siguiendo el curso y los exámenes que haremos en el seno de la Fundación, superar el examen ESPA es relativamente sencillo. Y bueno, pues a continuación vamos a comentar un poco los módulos del programa, destacar los objetivos. Bueno, pues estamos en el focus de la sostenibilidad. Sostenibilidad no solo necesaria para el colectivo financiero, sino también para las pymes españolas, que cada vez más, bueno, pues tienen esa orientación, esa memoria de sostenibilidad, esa información no financiera que cada vez es más obligatoria, que empezamos también con los temas de gobernanza de las cotizadas, pero que se han extendido al resto de las empresas, cada vez son más importantes, que incluso, como muy bien han comentado las dos ponentes que me han precedido en la palabra, reducen el coste de la financiación ajena, que esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, pues también que ofrecen ventanas de oportunidad, como la presentación del bono verde que hemos destacado de la semana que viene. En cualquier caso, en la certificación de la Fundación, la parte de bonos verdes la va a impartir Iberdrola, que es el mayor emisor del mundo en bonos verdes. El primer emisor del mundo, casi nada. Con lo cual, bueno, pues imaginaros lo bien que nos lo van a contar, que llevan haciendo bonos verdes casi desde el principio, como estábamos comentando, ¿no? Bueno, pues destacar que apenas son 8 módulos, una parte de conceptualización necesaria, después entraremos en los factores ESG impacto, y luego, bueno, pues destacar los enfoques, estrategias, el engagement, la participación activa, el compromiso de las empresas. Veremos el ejemplo de SGS, que es, bueno, pues yo diría que líder y un ejemplo a seguir de engagement y de activismo accionarial y de vinculación a los temas de ESG. Veremos esa vinculación también de los fondos de inversión, de las distintas alternativas de inversión colectiva sostenible, que ha sido un boom
y que realmente, bueno, pues no solo están presentes en muchas carteras, algunas gestoras directamente ya se han hecho sostenibles, incluso tenemos ejemplos de gestoras sostenibles en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo la gestora Nao. Y destacar, bueno, pues que vamos a hablar de los bonos verdes, de los bonos sociales y que vamos a ver la evolución y que tenemos ejemplos españoles que son seguidos a escala mundial, como estaba diciendo. Y además, bueno, pues tenemos la suerte de que Iberdrola participe en el programa. Vamos a ver un breve análisis de diferentes productos financieros sostenibles, también hablando de la importancia de la sostenibilidad en el marco de las aseguradoras y todo el tema de regulación y de integración de factores ESG, que el liderazgo mundial lo tenemos en Europa y que ya hemos hablado, bueno, pues de la importancia de la taxonomía y de las etiquetas verdes, no las hemos podido contar hoy aquí, pero que realmente es otro horizonte en la comercialización de la inversión y que ha entrado en vigor en marzo 2021, o sea que ya lo tenemos en la mesa, no es que va a entrar dentro de 2-3 años, sino que lo tenemos ya en la mesa. En apenas 30 horas de clases en streaming que podrán volverse a ver por los alumnos para revisar y con tutorías con los profesores, bueno, pues realmente tendremos esta certificación, contar que esta certificación es posible por los partners que tenemos en la Fundación. Algunos de ellos han participado en la sesión de hoy, pero bueno, algunos otros no están, pero sí que participan en la acreditación, como son Divina Pastora, Iberdrola o SGS. Y hoy hemos tenido la suerte de contar con Ibercaja y con SpainShift y además está la gestora Tresis. Bueno, pues disponéis de toda la información en la web de la Fundación y, bueno, pues para terminar, agradecer a las dos ponentes, a María José y a Miriam, haber dedicado un margen de su tiempo hoy, que sabemos que el tiempo es el recurso más escaso. Agradecer a los asistentes también incorporarse a la masterclass de hoy y que hayamos podido hablar de la Agenda 2030, de las finanzas sostenibles y de la importancia de contar con una certificación que es posible desde Valencia a través de la Fundación